Vamos a comenzar una vez más esta conferencia con una declaración del apóstol Pablo, que encontramos en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 7, y que podemos leer y dice así: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Es una advertencia que el apóstol Pablo hace que tiene especial aplicación a los tiempos modernos, en que los enemigos del evangelio, al no poder negarlo como sería su deseo, porque los hechos ya establecidos no se lo permiten sin que al intentarlo queden expuestos como unos absolutos ignorantes, entonces han optado por tergiversar el evangelio. No lo pueden negar, entonces lo tergiversan. Y las tergiversaciones del evangelio de Cristo se han concentrado en gran medida en distorsionar el retrato solventemente confiable y ya tradicional que los 4 evangelios canónicos nos brindan de la persona de Jesús de Nazaret. Tal vez por eso Pablo también expresó sus temores con estas otras palabras de 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 3 al 4, donde dice: pero me temo que los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, a ese lo aguantan con facilidad. Ahí está el meollo de esta conferencia: un Jesús diferente. Porque curiosamente, quienes atacan al cristianismo y a la iglesia con mucha virulencia, con mucha hostilidad, le bajan mucho la intensidad a sus ataques cuando tienen que referirse a la persona de Jesucristo. Ahí le bajan el tono. Es decir, que aunque estos personajes externos a la iglesia no manifiesten casi nunca consideración y respeto hacia la iglesia y a la manera en que la iglesia ha entendido el evangelio a lo largo de la historia, sí manifiestan respeto, consideración e incluso admiración a la persona de Jesús de Nazaret. Fue un teólogo como Hans Küng quien se refirió así a este curioso y también esperanzador hecho. Él decía: en la misma medida en que la iglesia y la cristiandad son objeto de crítica, en esa misma medida queda Jesús libre de toda crítica. Ese es un hecho un poquito curioso, ¿no? Y a manera de ejemplo, Hans Küng utiliza y hace alusión nada más y nada menos que a un ateo muy emblemático y recalcitrante, que ya se ha mencionado aquí en varias conferencias. Se refiere al ateo alemán Friedrich Nietzsche. Y él dice que al leer sus libros, él destaca estas dos cosas en sus libros. Dice que él tiene un decidido rechazo del cristianismo, pero luego añade que sorprendentemente manifiesta respeto ante aquel a cuya persona y causa se remite el cristianismo: Jesús de Nazaret. Es que a Jesús cuesta mucho más trabajo criticarlo de frente que a la iglesia. Para decirlo en términos coloquiales de los colombianos, la iglesia ha dado mucha más papaya a lo largo de la historia para recibir críticas, pero Cristo no. Y como Cristo no es tan fácil de criticar, entonces la estrategia de los opositores del evangelio es tratar de ponerlo de su lado. Como no podemos eliminarlo, no podemos dejar de considerarlo, vamos a tratar de ponerlo de nuestro lado. ¿Y cómo lo hacen? Tratan de construir a un Jesús diferente al de los 4 evangelios. Un Jesús hecho a la medida de sus gustos y preferencias. Y hay cuatro fuentes serias. Las fuentes más serias de distorsiones de la persona de Cristo son las que voy a ir mencionando y comentando. La primera fuente de distorsiones de Jesucristo son las religiones de misterio. Ese es el primer capítulo. Las religiones de misterio de la antigüedad, religiones mitológicas que pues abundaban en la época del imperio griego y el imperio romano. El teólogo liberal, y ustedes ya saben que cuando hablo de los teólogos liberales no lo hago de manera muy elogiosa, con amigos como estos. ¿Para qué enemigos? El teólogo liberal Tom Harpur expresó así la manera en que se han pretendido utilizar las antiguas religiones paganas de misterio para distorsionar el retrato que los 4 evangelios nos brindan de Cristo. Él dice lo siguiente:
No hay nada que el Jesús de los evangelios hiciera o dijera cuyo origen no pueda trazarse a miles de años antes, a los rituales de misterio egipcios y otras liturgias sagradas. No sé si entienden lo que él dice, pero ahí tienen el meollo de esta distorsión. Uno de los argumentos esgrimidos por los escépticos y la teología liberal para despojar a Cristo de su carácter único, de su carácter singular, y poder así dejar sin base los reclamos de exclusividad que Cristo nos dirige en el Evangelio, es afirmar esto: que los episodios de la vida de Cristo, en particular los episodios milagrosos, son una simple adaptación, una copia, una repetición de las enseñanzas y de los detalles que caracterizaron en general a todos los mitos de las ancestrales religiones de misterio que abundaban en la antigüedad. Y no sé si se dan cuenta las consecuencias de esta estrategia. Cuando se pone a Cristo y al Evangelio en un plano de igualdad con las religiones de misterio y sus dioses mitológicos, es fácil descartarlo, al igual que descartamos los mitos. Cuando le negamos al Evangelio cualquier fundamento histórico y hacemos de él y de los episodios de la vida de Cristo una leyenda o unas leyendas más entre otras leyendas. Pero es un error garrafal suponer o deducir de simples semejanzas de forma entre los misterios paganos y el cristianismo, que el cristianismo se apoya en los misterios paganos. No solo porque el cristianismo se basa en hechos que podemos encontrar en la Biblia, con todas las imágenes de todos los episodios de la vida de Cristo, que en una diapositiva traté de traer muchas imágenes de los episodios de la vida de Cristo. Tal vez allí no los identifiquen bien, pero ahí estamos recogiendo muchas imágenes de los episodios narrados en los evangelios, porque el cristianismo se basa en hechos suficientemente establecidos ya por la investigación histórica, y eso lo diferencia de los mitos, porque los mitos se basan en eso, en mitos, no en hechos. Los misterios paganos son mitos. Eso en primer lugar. Y la segunda razón por la cual es arbitrario igualar el cristianismo a las religiones de misterio es porque los estudiosos liberales sacan conclusiones arbitrarias. Por ejemplo, ellos dicen que las eventuales semejanzas de forma entre las religiones de misterio y el cristianismo significan que las religiones de misterio influyeron en el cristianismo. Eso no está demostrado, eso es una conclusión arbitraria. Y no contentos con esa afirmación sin fundamento alguno, terminan afirmando que las religiones de misterio son entonces la fuente verdadera de la que se nutre el cristianismo. Pero desde el punto de vista racional, desde el punto de vista lógico, una semejanza entre dos cosas no es igual a una relación entre ellas. Yo puedo de pronto en mi rostro parecerme a alguna persona que está aquí, pero eso no significa que porque nos parecemos necesariamente hay una relación entre nosotros, ¿no? Las semejanzas no significan relación, ni mucho menos una relación de causa y efecto. Es decir, si yo encuentro a mi doble acá, eso no significa que yo tenga una relación con él, y menos que tenga una relación por la cual él sea mi papá y yo su hijo, o yo su papá y él mi hijo. Esas son conclusiones arbitrarias. Por eso ni siquiera los teólogos liberales serios, porque hay algunos serios, como Adolf von Harnack, están de acuerdo con estas arbitrarias conclusiones de sus colegas. Adolf von Harnack las rechaza con las siguientes palabras. Él dice: debemos rechazar la mitología comparativa que encuentra una vinculación causal entre todo y todo lo demás. Con estos métodos uno puede convertir a Cristo en un dios solar, o uno puede apelar a las leyendas acerca del nacimiento de cualquier dios concebible, o asimilar cualquier especie de paloma mitológica para que sirva de compañía a la paloma bautismal. La varita mágica de las religiones comparadas elimina de forma triunfante cualquier rasgo espontáneo en cualquier religión. Y espero que capten el sarcasmo con que él habla al final para denunciar a sus mismos colegas que llegan a estas conclusiones arbitrarias. Además, en la Biblia el apóstol Pablo ya se anticipó
a ese forzado y falso intento de igualar los misterios paganos con el cristianismo y rompió cualquier presunta relación entre los seguidores de las religiones de misterio y los seguidores del cristianismo con estas palabras que ustedes conocen bien. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Pablo está diciendo que no hay ninguna relación entre el cristianismo y las religiones paganas de misterio. Y si esto no fuera suficiente, podemos leer el contraste drástico que Pablo establece entre religiones mitológicas de misterio y los hechos del cristianismo en 1 Corintios 8, versículo 4 y versículo 6 al 7, cuando dice: sabemos que un ídolo no es absolutamente nada, y que hay un solo Dios, el Padre, de quien procede y para el cual vivimos, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto, como les pasa a los teólogos liberales de hoy. De hecho, los apóstoles desvincularon y rompieron por completo toda conexión del cristianismo con las mitologías de las religiones de misterio. Hay un episodio en Hechos de los Apóstoles en donde podemos ver eso. Ese episodio lo voy a narrar, o lo voy a leer, en Hechos, capítulo 14, versículos 11 al 15. Es el pasaje tal vez más extenso que voy a leer de la Biblia, aunque no es tanto, es una narración. Dice: al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonio: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas, y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Pablo y Bernabé no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo, porque no entendían el lenguaje de los licaonios, pero cuando se dieron cuenta, dice, al enterarse de esto, al darse cuenta de lo que iban a hacer, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es decir, ellos estaban diciendo: por favor, esto no son las mismas mitologías a las que ustedes están acostumbrados, esto es algo diferente, esto está basado en hechos, no son cuentos ni leyendas. Y como si eso no fuera suficiente, denunciaron a los mitos. Los apóstoles ya los denunciaron como algo incompatible con el cristianismo, como lo leemos repetidamente en las epístolas, sobre todo las pastorales, de las que saqué estas porciones seleccionadas de allí. En 1 de Timoteo 1, versículos 3 al 4, capítulo 4, versículos 7, y 2 de Timoteo 4, 4 y Tito 1, 14. Son muchos pasajes, pero los resumí en esta lectura rápida. Te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Más adelante dice: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Y dice que lamentablemente en los tiempos finales muchos dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y concluye: no hagan caso de leyendas judías, ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Evidentemente, el cristianismo se desasoció desde sus mismos orígenes de las religiones de misterio, de las mitologías, de las leyendas. Así que no nos vengan los teólogos liberales hoy a decirnos que las religiones de misterio y el cristianismo están relacionadas y la fuente de nuestras creencias está en las religiones de misterio. A manera de ejemplo de esta muy dudosa metodología, los eruditos liberales, empeñados en su propósito de despojar a la persona de Jesucristo de todos sus aspectos sobrenaturales, llegaron a decir esto. Llegaron a decir que la muerte y la resurrección del Señor no eran más que otra forma religiosa de hacer referencia a los ciclos de fertilidad
Pásame por favor ahí ahí lo tienen, que la resurrección y la crucifixión y la resurrección de Cristo eran una forma de hacer referencia a los ciclos de la fertilidad por los cuales la naturaleza muere en el invierno para resucitar nuevamente en la primavera. Así, el relato de la sobrenatural resurrección de Cristo sería tan solo una más de las coloridas e imaginativas maneras mitológicas de expresar el hecho natural de los ciclos de fertilidad de los que dan cuenta todas las mitologías antiguas, como por ejemplo un mito griego que aparece ahí al final, aunque no se pueda ver muy bien, que es el mito griego de Demeter y Perséfone, que es una mitología que habla de muertes y resurrecciones de la naturaleza cada año. Y dicen que la resurrección y la muerte de Cristo, eso es lo que querían significar. Pero a mí me parece, y no solo a mí, sino a los estudiosos serios, que puede ser todo lo contrario. Es decir, que la milagrosa resurrección de Cristo es el hecho central de la historia al que apuntan todos los mitos, alrededor de los ciclos de la naturaleza característicos de las religiones paganas. Si algo tienen de verdad los mitos paganos, es que todos están anunciando y anticipando el hecho central de la resurrección de Cristo. Pero por supuesto, ellos no van a admitir eso, porque eso implicaría admitir que la resurrección realmente tuvo lugar. Algo a lo que ninguno de estos eruditos está dispuesto, porque ellos son víctimas de sus prejuicios naturalistas. Ellos no creen que la resurrección sea posible y es su postura filosófica. Son víctimas de esos prejuicios y por eso están cerrados y trancados por dentro a todo lo que huela a sobrenatural o a milagroso, incluso en contra de las evidencias. Aunque en honor a la verdad, y si son honestos, algunos de estos teólogos se están viendo empujados a tener que rectificar, porque hoy todos, incluso académicos ateos de renombre, como el alemán Gerd Ludemann, admiten lo siguiente, y este es un ateo: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Lo dice un ateo. Y esa declaración no deja de ser significativa. Ustedes tal vez no capten la profundidad que tiene. Pero este es un reconocimiento que no todos los contradictores del cristianismo están dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque como no pueden negar que Jesucristo es un personaje histórico real, cuya vida en sus aspectos más relevantes, tal y como se narran en los evangelios, incluyendo su crucifixión, están establecidos, están ya corroborados más allá de toda discusión por muchas fuentes antiguas independientes. De esto, el que niegue estas cosas, lo pueden ustedes tachar de inmediato: usted es un ignorante. Lea, porque esto ya no lo discuten ni los ateos. Estos son hechos comprobados. Entonces, como no pueden negar esas cosas, muchos de los acusadores de oficio del Evangelio cuestionan la realidad de la muerte de Jesús en la cruz. Porque acto seguido también pueden negar la resurrección. ¿Y por qué? Porque solo puede resucitar quien ha muerto realmente, ¿cierto? Solo puede resucitar quien ha muerto realmente. Entonces, al negar que Cristo murió en la cruz, eso también es una estrategia para proceder a negar enseguida su resurrección. Pero ya no pueden negar su muerte. Ya incluso pensadores ateos como Gerd Ludemann dicen: no puede discutirse. Con la muerte de Jesús, el hecho de que haya muerto como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Pierden su tiempo quienes tratan de negar la muerte de Cristo. Cualquier explicación para negar la muerte de Cristo en la cruz es tan reforzada, tan descabellada, tan insostenible, que este tipo de hipótesis generan muchos más problemas y preguntas de los que responden y resuelven. Entre otras cosas porque la crucifixión, aunque las imágenes sean ofensivas, es una de las formas de ejecución no solo más crueles que la historia conoce, sino también de las más eficaces en el propósito de asegurar la muerte de la víctima, que solía fallecer siempre luego de 2 o 3 días de agonía, asfixiada por el peso de su propio cuerpo, sostenido por los clavos en cada brazo. Y en ese lapso de 2 o 3 días, el crucificado
movido por el instinto de conservación, luchaba por apoyarse cada vez tras vez, en los pies atravesados por los clavos, para expandir un poco la caja torácica. Él se apoyaba allí en los clavos en los pies, para expandir la caja torácica oprimida por el peso de su propio cuerpo y ganar así un poco de aire. Y así extendía un poquito más su vida, hasta que el agotamiento hacía ya imposible que siguieran apoyándose, y ahí era cuando morían asfixiados. La crucifixión implicaba una muerte con una agonía muy larga. En el caso de Cristo, tenemos además una medida de seguridad adicional, que sus verdugos, que eran curtidos soldados romanos, familiarizados como los que más con la muerte, utilizaron para garantizar que estuviera muerto. Ante lo sorprendentemente rápido que fue su desenlace fatal, a Cristo no le tomó 2 o 3 días morir. Murió rápidamente. Entonces ellos, para asegurarse, ¿qué hicieron? Conocemos la imagen. Atravesar su costado con una lanza. Y por eso fue que no vieron la necesidad de quebrarle las piernas. ¿Ustedes sabían eso? A los crucificados se les quebraban las piernas. Cuando se quería acelerar su muerte, se les fracturaba las piernas con un golpe seco de mazo a la altura de las espinillas. Se les fracturaba las piernas porque ya el dolor de los miembros fracturados les impediría apoyarse en ellos para ganar aire y prolongar la agonía durante 2 o 3 días. Entonces la víctima ya se dejaba morir, porque tratar de ganar aire le generaba mucho más dolor. Pero con Cristo no fue necesario, porque ellos estaban seguros de que estaba muerto. Le atravesaron el costado con una lanza, y así que dijeron, no hay necesidad de quebrarle las piernas. En cumplimiento de una profecía también. Y si se admite que Jesucristo en efecto murió en la cruz y fue sepultado, como lo tienen que hacer incluso sus detractores, a partir de aquí queda mucho más difícil negar que resucitó. Porque el domingo de resurrección es de lejos la mejor explicación racional a todo lo que pasó después del Viernes Santo en Jerusalén y en todo el mundo de la época. ¿Y qué fue lo que pasó? La rápida expansión del Evangelio en todo el Imperio Romano. Piensen esto, si Cristo no hubiera resucitado, esa expansión nunca hubiera sido posible, porque cualquiera hubiera podido mostrar el cadáver de Cristo y el cristianismo hubiera muerto allí. Pero no fue así. Por eso la resurrección de Cristo es un hecho único y no una forma de referirse a los ciclos de fertilidad de la naturaleza, que se repiten año tras año, simbolizados con la presunta agonía, muerte y regreso a la vida de los dioses de las mitologías paganas cada otoño y cada primavera respectivamente. Ahí tenemos la primera fuente de distorsiones de la persona de Cristo, las religiones de misterio. Vamos a la segunda. La segunda fuente de distorsiones de la persona de Cristo la van a encontrar ustedes en un proyecto que se llamaba La Búsqueda del Jesús Histórico. Es la segunda fuente de distorsiones seria de la persona de Cristo. Fue un proyecto emprendido por los académicos del siglo XIX, de nuevo los teólogos liberales, que se conoció con ese nombre, La Búsqueda del Jesús Histórico. Comencemos aquí por aclarar a qué se refieren ellos con el Jesús histórico. Jesús histórico. ¿Qué es el Jesús histórico? Para estos personajes, estos estudiosos liberales distinguen entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Allí los van a ver ustedes en pantalla. A este lado está el Jesús histórico y al otro lado estaría el Cristo de la fe. ¿Y qué es lo que quieren dar a entender ellos con esta distinción? Que el Jesús histórico es el único confiable y ceñido a los hechos. Porque el Cristo de la fe en el que creemos en la iglesia sería un invento de la iglesia primitiva, creado a partir de la, entre comillas, leyenda de la resurrección, sin ningún fundamento en los hechos establecidos por la historia. ¿Se dan cuenta que no pueden negar que Cristo es un personaje histórico? Entonces afirman, sí, el Jesús histórico sí, evidentemente existió, evidentemente enseñó, evidentemente murió en la cruz, pero no el Cristo de la fe. Ese está basado en leyendas. Bueno, a esta versión ya muchos apologistas han respondido con suficiencia y no lo voy a hacer aquí en detalle ni mucho menos. El punto es que como estos eruditos no creían en milagros ni en lo sobrenatural, entonces desconfiaban de la veracidad de los 4 evangelios. ¿Y por qué?
¿Por qué desconfían de los 4 evangelios? Porque los evangelios nos revelan a un Jesucristo sobrenatural y que hacía milagros. Entonces ellos dicen no podemos confiar en esa versión. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos no están dispuestos a creer en milagros, ni en lo sobrenatural. Así que en el siglo XIX ellos decidieron aprovechar los últimos avances de la ciencia histórica y supusieron que cuando emprendieran una investigación de carácter científico más exhaustiva, más minuciosa, al margen de los evangelios, terminarían descubriendo a un Jesús desmitificado, es decir, un Jesús completamente natural y diferente al Jesús sobrenatural de los evangelios. Dicho de otro modo, que cuando lograran escribir una biografía científica de Cristo, terminarían derrumbando todos los mitos construidos alrededor de él en los evangelios. Esa era la intención del proyecto llamado La Búsqueda del Jesús Histórico. Un proyecto muy ambicioso que asumieron muchos académicos en el siglo XIX. Y ese proyecto, no vamos a decir que no dejó de hacer aportes, hizo algunos aportes para iluminar el contexto histórico del primer siglo en el que vivió Cristo. Hay cosas rescatables en ese proyecto, pero fracasó estruendosamente en su propósito principal, de revelarnos a un Cristo natural y desmitificado con el que todos los investigadores coincidieran. ¿Saben qué? Fue lo que resultó. Cada investigador descubría a un Cristo diferente al de los demás. Todos iban, investigaban y cuando llegaban con su retrato de Cristo ninguno coincidía. Todos se diferenciaban, es decir, terminaron con Jesucristos a granel para todos los gustos, que era lo que Pablo advertía, que nadie los engañe con un Jesús diferente. Y ellos terminaron con toda una gama de Jesús diferentes a la carta para que escojas el que más te gusta. Fue un fracaso. Por esa razón el proyecto se desechó. El fracaso de este proyecto debería indicarnos que el retrato de Cristo provisto por los 4 evangelios es el único retrato auténtico y real de la persona de Jesús. Un relato que no está adornado por mitos que busquen realzar de manera artificial y mentirosa su personalidad en ningún sentido. Los 4 evangelios registran sin mitos ni falsedades lo que los testigos presenciales observaron directamente y de primera mano. Eso es algo que a veces no nos detenemos a considerar, pero los mismos escritores del Nuevo Testamento nos dijeron que lo que ellos relatan lo vieron, no se lo contaron ni se lo inventaron. ¿Qué dijo Juan? En el capítulo 21, versículo 24 de su libro dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y si pasamos a primera de Juan 1:1, añade: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Y no solamente Juan dice que está narrando lo que vio, también el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:16 toma distancia de los mitos y de cualquier otra versión o retrato de Cristo diferente al de los evangelios. Dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Ahora, algunos no lo vieron. Lucas, por ejemplo, que es uno de los evangelistas, él no lo vio. Pero en su defecto, ¿qué hizo Lucas? Lucas nos cuenta lo que hizo. Él dice que investigó diligentemente todo lo que acababa de ocurrir y estaba vívido y fresco en la memoria de todos los testigos. Así nos lo informa, y el doctor Stuart McAllister hizo referencia a ello en su conferencia, y yo voy a leer ahora el pasaje de Lucas 1, versículos 1 al 4. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Lucas admite que él no fue testigo presencial, pero miren lo que hace. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero,
desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y recuerden que Lucas no era un pintado en la pared, Lucas era una mente científica, era un médico. Él tenía experiencia en investigación. Y él dice, yo no lo vi, pero lo investigué. Y te lo pongo aquí de manera ordenada. Conclusión, el Jesús histórico, a despecho de los teólogos liberales, es el mismo Cristo de la fe, de los 4 evangelios. Así ellos quieran disociarlos y separarlos para vendernos Jesuses diferentes, si se me permite la expresión. La tercera fuente de distorsiones de Cristo la mencioné ayer de manera tangencial y hoy vuelvo sobre ella. Los evangelios gnósticos son la tercera fuente de distorsiones y versiones diferentes a Cristo a la tradicional de los 4 evangelios. Gnósticos o apócrifos vienen a ser lo mismo. Se destacan entre ellos a nivel popular los que ayer mencioné y algunos más. El evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, el evangelio secreto de Marcos y el evangelio de Pedro. Este secreto de Marcos tiene una historia bien interesante. No pensaba comentarla aquí de pronto, les doy algunas luces sobre ello. Pero todos estos evangelios dan versiones de Cristo diferentes a las de los 4 evangelios y también diferentes entre sí. Y cada uno de ellos pretende ser la versión correcta de quién era Cristo, en contraposición con la de los 4 evangelios. Más allá de las razones científicas que dejan sin piso las pretensiones de veracidad que reclaman estos evangelios, me basta citar aquí la impresión que le genera a cualquier lector desprevenido leer los evangelios gnósticos. Philip Yancey, por ejemplo, es uno de los autores cristianos que se dio a la tarea de leer los evangelios gnósticos. Y él dice, después de leer algunos de ellos, lo siguiente: el evangelio apócrifo me hizo estar agradecido por la información sobria y contrastante de los escritores canónicos, es decir, de los 4 evangelios. En ellos, en los 4 evangelios, los milagros no son mágicos o caprichosos, sino más bien actos de misericordia o signos que apuntan a la verdad espiritual subyacente. Después de leer los evangelios gnósticos, agradeció por los canónicos, porque dijo, son muy diferentes. Y es que en tiempos recientes, los medios de comunicación han dado a conocer la existencia de estos evangelios diferentes a los 4 incluidos oficialmente en el Nuevo Testamento, y por ello llamados canónicos. Los nuestros son los evangelios canónicos. A raíz de esto, y de forma simplista e ignorante, los detractores del cristianismo creen encontrar aquí argumentos para poder cuestionar la veracidad de los evangelios canónicos. Y se inventan peregrinas teorías de conspiración, yo hablé un poquito de eso ayer, por las que acusan a la iglesia de haber ocultado o de haber modificado arbitrariamente los hechos alrededor de la persona de Jesús de Nazaret para ajustarlos a su conveniencia y a sus ansias de poder. Y que al hacerlo entonces proscribieron y prohibieron los evangelios apócrifos, porque estos contradecían el retrato de Cristo que ellos querían fomentar. Ayer les dije que esto es una versión que no tiene piso. Esa fue la que nos vendió en el Código Da Vinci Dan Brown, que en el concilio de Nicea se había hecho esta conspiración, pero ayer les mostré que 2 siglos antes con Marción ya se había definido, y no por pupitrazo, sino por consenso. Se habían definido cuáles eran los libros que había que leer. Pero todavía insisten en eso. Más allá de esta discusión que la academia ha dirimido abrumadoramente a favor de la veracidad de los evangelios canónicos, aquí tengo que decirles algunas cosas que no puedo explicar porque son más densas. Esos son afirmaciones que, si ustedes quieren profundizar en ellas, pueden investigar y comprobar que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. La academia ya ha dirimido estas discusiones a favor de los evangelios canónicos. Pero como les decía Philip Yancey, lo cierto es que no se necesita ser un académico para apreciar a simple vista la diferencia marcada entre los 4 evangelios canónicos y los múltiples evangelios apócrifos de origen gnóstico. Yo puedo dar fe de eso. Compré un libro que reúne estos evangelios gnósticos y lo leí. Quedé decepcionado. Una cosa son los evangelios en la Biblia y otros estos remedos, porque no podría llamarlo de otro modo, remedos de evangelios con unas historias
que uno dice, ¿pero qué? ¿Quién escribió esto? ¿Un niño pequeño? ¿Con su imaginación? No aguantan una comparación. Para decirlo de manera puntual, los evangelios apócrifos dan la clara impresión de ser pura invención, ficción y magia, como un cuento o una fábula, llenos de adornos y exageraciones sin propósito ni conexión evidente, además de que incurren en muchas contradicciones irreconciliables entre ellos y contradicciones internas. Por contraste, nuestros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sin perjuicio de que hagan referencia a lo sobrenatural y a lo milagroso, y sin perjuicio tampoco de las pequeñas diferencias que tienen entre sí, claro que las tienen, sin embargo tienen un sabor innegable a realidad. Muestran una coherencia interna, una correspondencia con los hechos que es susceptible de ser puesta a prueba y de ser investigada con solvencia. Por eso es que, volviendo a una figura que utilicé ayer, la diferencia entre los evangelios canónicos y los apócrifos es como la que existe una vez más entre el grano y la paja. Es la misma diferencia que hay entre el grano y la paja. Los 4 evangelios son el grano que permanece. Los evangelios apócrifos de los gnósticos son la paja que se lleva el viento. Y la cuarta fuente de distorsiones de la persona de Cristo, seria, son los simpatizantes de las religiones orientales. Esta es la más ingeniosa de todas, pero la suscriben eruditos. Últimamente, además de la ya mencionada separación que los teólogos hacen entre el llamado Jesús histórico y el Cristo de la fe del que ya hablé, algunos de estos teólogos se han inventado otra separación, en su intento de ser lo más incluyentes posibles, porque como hoy la palabra de moda es inclusión. Inclusión es el santo grial del pensamiento políticamente correcto. A los homosexuales no se les puede discriminar, hay que incluirlos sin ponerles condiciones en la iglesia, porque el nombre del juego para el pensamiento políticamente correcto es inclusión sin restricciones. Pues bien, algunos teólogos, en su intento por ser los más incluyentes posibles, le han hecho cuestionables concesiones a las demás religiones, en especial a las religiones del lejano oriente, al afirmar que los reclamos de exclusividad que la iglesia lleva haciendo desde hace 2000 años a favor de Jesucristo, y que los trató también el doctor Stuart McAllister en su conferencia sobre Jesús entre otros dioses, ellos dicen que esos reclamos no tienen fundamento, que esos reclamos de exclusividad tal vez tengan que ver con lo que concierne a Jesús. Oído lo que voy a decir. Tienen que ver con lo que concierne a Jesús. Pero lo que concierne a Cristo es otro asunto, que se manifiesta también a través de la iluminación obtenida en las demás religiones. Sé que me van a entender mejor cuando les diga esto. Es decir, que para ellos una cosa es Jesús y otra cosa es Cristo. Ellos terminan separando a Jesús de Cristo, como separaron en su momento al Jesús histórico del Cristo de la fe. Entonces, para ellos, ¿quién sería Cristo? Cristo sería más que la persona de Jesús. Cristo sería un principio iluminador, susceptible de manifestarse a través de muchas personas o avatares. No sé si ustedes han escuchado el término avatares. Cristo sería un principio iluminador que se manifiesta a través de avatares. ¿Qué es un avatar? Es un término que en la religión hindú indica a un espíritu superior que ocupa un cuerpo terrenal, y como tal sería una manifestación de la divinidad en la tierra. ¿Vieron la película Avatar? ¿Se acuerdan que es un ser humano que toma posesión del cuerpo de un miembro de otra raza extraterrestre? Bueno, de ahí viene la palabra. La religión hindú acuñó este término. Y para los hindúes puede haber muchos avatares. Puede haber avatares como los que vieron allí, Buda, Confucio, Lao Tse, el Dalai Lama y Cristo, Jesús. Porque Cristo no sería Jesús, Él sería Jesús, pero no Cristo. O bueno, Él es Jesús y Cristo, pero comparte la condición de Cristo con muchos otros. Ese es el último
movimiento que hemos encontrado en este sentido. Entonces podríamos hablar de un paradójico y contradictorio Cristo no cristiano. Escuchen lo que estáis diciendo. Ellos dicen que existe un Cristo no cristiano. Eso ya es una contradicción de términos, pero afirman eso. Hágame el favor, esto es como para Ripley, ¿no? Como para, aunque usted no lo crea. Pero eso es lo que dicen estos pensadores. Leamos lo que dice con desparpajo y sin pena alguna un teólogo liberal jesuita español como Leandro Sequeiros. Él dice: se explica que el carácter preponderantemente no cristiano de Cristo haya llegado a ser determinante. Y como él capta el problema que eso plantea, esa expresión, un Cristo no cristiano, dice después, eso no plantea ningún problema si se mantiene la creencia de que no todo lo referente a Cristo debe pertenecer a Jesús. Ahí lo tienen. Según estos incluyentes simpatizantes de las religiones orientales, no todo lo referente a Cristo pertenece a Jesús. Pero la Biblia no da pie a estas separaciones. En la Biblia todo lo referente a Cristo pertenece a Jesús, con exclusividad y viceversa. De donde no se trata tan solo de Jesús el Cristo. Tal vez ellos se apoyan en esa expresión que hay en la Biblia. Sí, en los evangelios a veces se habla de Jesús el Cristo. Pedro, cuando hace su confesión en Cesarea, ante la pregunta de Cristo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, tú eres Jesús, el Cristo. Creo, bueno, no sé si es ahí o en Juan también, cuando el Señor le pregunta a Marta, tal vez ahí, cuando Él le dice, ¿tú crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el que había de venir al mundo. ¿Y por qué se utiliza a veces esta expresión en la Biblia? Porque Cristo, más que un nombre, es un título. Eso también tenemos que tenerlo presente. Cristo, más que un nombre, es el título que Jesús ostenta. Pero Jesús ostenta ese título con exclusividad. ¿Qué significa la palabra Cristo? Es la palabra griega que corresponde a la hebrea Mesías o a la palabra ungido en español. O sea, si ustedes encuentran la palabra Cristo, la palabra Mesías y la palabra ungido, son la misma palabra en 3 diferentes idiomas. En griego, en hebreo y en español. Pero cuando encontramos en la Biblia la expresión Jesús el Cristo, significa entonces que Jesús es el Mesías o que Jesús es el ungido de Dios. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque Él es el Mesías o el ungido y no un Mesías o un ungido. Espero que capten lo diferente que es utilizar artículo definido y un artículo indefinido. Jesús no es un Mesías entre muchos. Jesús no es un Cristo entre muchos. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo con exclusividad, no uno entre muchos, como lo pretenden arbitrariamente personajes como Sequeiros cuando separan a Jesús de Cristo. Él es único. Por eso es que también en la Biblia se habla de Cristo Jesús. Y no solamente de Cristo Jesús, sino se habla de Jesucristo, a secas y sin separaciones. Juan 1:17, por ejemplo, nos dice, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Así, sin separaciones. Son las 4 fuentes de distorsiones de la persona de Cristo. Y concluyo con esta conocida y contundente reflexión y razonamiento estrictamente lógico que hizo una vez más un apologista cristiano al que todos hemos citado hoy, C.S. Lewis. Es muy conocida esta cita de C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Miren lo que dice. Estoy intentando con esto prevenir el que alguien diga esa majadería que a menudo se dice de él, es decir, de Cristo. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su pretensión de ser Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Tienen que elegir. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco o algo peor. Pero no vengamos con tonterías condescendientes acerca de que él era un gran maestro humano. No nos dejó abierta esa posibilidad. Él mismo nos cerró esa posibilidad en el Evangelio. Así pues, quien afirma que Cristo fue un gran hombre
y nada más, no sabe lo que dice. Y no ha entendido para nada ni la vida de Cristo, ni sus consecuentes pretensiones legítimas sobre todos los seres humanos. Y son pretensiones que no aceptan de nadie compromisos a medias. Porque el cristiano no es solo el que reconoce en Cristo el más grande hombre que ha pisado la tierra. Es mucho más que eso el cristiano. El cristiano es el que dobla su rodilla delante de Él. Como dice Romanos 14:11, está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Miren, a veces, y hoy lo he citado, no solamente yo, lo cito por segunda vez, sino Juan también creo que lo citó, a Nietzsche, el gran ateo recalcitrante, a veces comprendió esto mejor que muchas personas, porque Nietzsche tiene una frase que no se puede refutar. Él dice, si abandonas a Cristo, tienes que abandonar también a Dios. El gran ateo captó que no hay términos medios, que rechazar a Cristo es rechazar a Dios. No me puedo quedar con Dios y rechazar a Cristo. Si rechazo a Cristo, también estoy rechazando a Dios. Nietzsche lo captó, pero muchos hoy no lo captan. Además, desde la perspectiva de la investigación histórica seria, no hay manera de poner en entredicho el retrato que los 4 evangelios canónicos nos brindan del Señor Jesucristo, para proponer todas estas novedosas, imaginativas y ficticias versiones alternas de un Jesús diferente, que le niegan al Señor su divinidad y se refieren a su humanidad en formas tan variadas como la recogida sintéticamente por Lee Strobel, otro apologista cristiano, con estas palabras. En su libro El caso del Jesús verdadero, él dice, se ha dicho que Jesús era un intelectual, un cínico mediterráneo, un feminista andrógino, un inteligente farsante mesiánico, un mago homosexual, un revolucionario, un maestro de judaísmo zen. Y termina por referirse así a estas peregrinas teorías. Dice, a lo largo de la historia, aquellos que han investigado a Jesús han descubierto a menudo exactamente a quien querían encontrar. Es decir, a un voluble Jesús hecho a su imagen y semejanza. Pero los cristianos debemos levantarnos a proclamar que el Jesús verdadero de los evangelios permanece en pie, desenmascarando cualquier falsificación que el pensamiento del mundo quiera hacer de la persona de Cristo. Porque como lo dijo desde hace 2000 años, el autor de la epístola a los Hebreos bajo la inspiración del Espíritu Santo en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.